los incidentes que se registraron cuando los docentes intentaban cortar el tránsito vehicular en el ex peaje Aunor. La presencia policial intentaba aplicar el famoso protocolo que estuvimos hablando respecto a esta modalidad en días anteriores, y se dieron estos incidentes en la jornada del día de hoy. La protesta de autoconvocados continúa desarrollándose. Ya vamos a estar actualizando qué es lo que pasa en estos momentos en el acceso a la ciudad de Salta, pero estos momentos de tensión se vivieron en la jornada del día de hoy, donde los docentes y también personal de salud autoconvocados, que continúan con las medidas de fuerza, se manifestaron directamente hoy en el ex peaje Aunor, como así también en el interior de la provincia. En minutos vamos a compartir imágenes de lo que estuvo ocurriendo en la jornada de hoy en diferentes lugares de la provincia de Salta. Por supuesto que en las cámaras de los teléfonos celulares se fueron registrando el enfrentamiento con la policía, los disparos que realizaban efectivos policiales para dispersar a los autoconvocados que estaban, reiteramos, protestando e intentando cortar el tránsito vehicular en la zona del ex peaje Aunor. De esta situación, vivida en la siesta prácticamente del día de hoy, posteriormente se tranquilizó una tensa calma mientras continuaban protestando los docentes y el personal de salud sobre la autopista de acceso a la ciudad de Salta, mientras desarrollaban esta jornada de protesta que continúa hasta estos momentos en el acceso a la ciudad de Salta. También pudimos dialogar con algunos referentes de autoconvocados y con el subjefe de la policía de la provincia, que dieron su parecer respecto a la jornada del día de hoy y a las situaciones vividas en la tarde de hoy en el ex peaje Aunor. Es una instancia de lucha, pero lucha pacífica, siempre lo repetimos, nuestro eslogan es: somos docentes, no somos delincuentes, sumado al equipo de salud y también a los compañeros médicos, doctores, verlo a ellos, a aquellos dentistas. Fernando, en el día de ayer la secretaria de Gestión Educativa ha manifestado que vuelvan a las aulas. Sí, fue de la secretaria, que no me acuerdo, Viviana creo que se llama, nos trató re mal, nos mandó a la casa, como decir, o con esa amenaza de decirnos vuelvan a las aulas y no les descontamos. O sea, ¿Van a seguir, van a endurecer la lucha esta? Sí, nosotros desde marzo que venimos con los petitorios y haciendo esto que es el eslogan de nuestro gobernador. Y te repito, no estamos en contra del gobernador Gustavo Sáenz, ni de su cúpula, ni del ministro en absoluto, pero ellos fueron elegidos por un pueblo, han sido reelegidos también por el pueblo salteño, y que digan que van a estar con la salud, con la educación y bueno, con la seguridad, que también salen beneficiados, y no lo hacen, es decir, pero no hacer. Queremos ver hechos, y no nos firmaron nada en los petitorios que hemos presentado. Se está informando esta situación a los fiscales penales competentes y se aguardan las directivas por parte de la autoridad del Ministerio Público. ¿Es la única parte de la ruta? Estamos hablando de Aunor, ¿hay otra parte de la provincia también que se encuentran cortadas rutas? Y bueno, el día de la fecha, como es de público conocimiento, se ha realizado una medida de protesta a nivel provincial y hubo varios cortes que algunos ya se han levantado y algunos se mantienen en algunos puntos de la provincia. Y en este caso hay que realizar las consultas fiscales y tratar de realizar las negociaciones, las mediciones correspondientes a los fines del despeje de la ruta. Los docentes también manifiestan que han sido reprimidos por eso. Por el momento a nosotros no nos ha llegado el conocimiento, no se han acercado. Si se sienten notificados, están en todo su derecho de realizar las denuncias correspondientes. Y bueno, estamos trabajando, como digo, para tratar de mantener el orden del lugar. En la tarde del día de hoy, el Ministerio Público Fiscal, a través de su cuenta de Twitter, anticipaba la decisión de los fiscales de involucrarse, de actuar en esta situación que se estaba viviendo en el ex peaje Aunor. El Twitter decía, puntualmente, el Ministerio Público Fiscal informa que se encuentra actuando en el corte de la ruta ex peaje Aunor con la presencia activa de 2 fiscales, con el propósito de asegurar que el derecho de protesta no afecte el de libre circulación. 6:38 p.m. para ser más exactos, la publicación del Ministerio Público Fiscal, y estas son las imágenes de la llegada justamente de los fiscales allí a la zona de Aunor, donde estuvieron los manifestantes, donde continúan los manifestantes, y justamente queremos actualizar esa información respecto a qué está ocurriendo en estos momentos
en ese sector de la ciudad. Allí se observa justamente cómo los representantes del Ministerio Público Fiscal llegaban hasta el ex peaje Aunor para expresar la posición respecto a esta situación. Según se ha informado, se acercaron el fiscal Pablo Rivero y Gabriel González, de Derechos Humanos, este último, informando que se debe activar el protocolo correspondiente que se aplica en los cortes de ruta. ¿Qué está pasando en estos momentos en el ex peaje Aunor y qué está ocurriendo en el resto de la provincia, donde también se dieron manifestaciones en diferentes rutas de nuestra provincia? Miguel Velardes es el representante de prensa, el titular de prensa de la policía de la provincia de Salta. Con él vamos a charlar justamente para poder avanzar y conocer más detalles de lo que está ocurriendo en estos momentos en nuestra ciudad y en el resto de la provincia. Comisario Velardes, muy buenas noches. José Corbacho desde Telefe Salta. José, ¿cómo están? Buenas noches, un gusto saludarlos. Igualmente, ¿cuál es la situación en estos momentos? Primero en Aunor y después repasemos el resto de la provincia. Bueno, en principio en Aunor viene ocurriendo prácticamente una consecución de lo que viene pasando desde el 4 de mayo, ¿no? Un trabajo permanente de la policía de la provincia haciendo un acompañamiento de la manifestación de docentes y personal de la salud autoconvocados que se manifiestan prácticamente a diario, en algunos momentos en la Plaza 9 de Julio, en el Centro Cívico Gran Pur, y todo el tiempo tratando desde el diálogo y la mediación que no se cometan delitos y que no se avasallen derechos de terceros. De hecho, en la tarde de hoy hemos tenido dos situaciones realmente tristes, tensas, cuando los efectivos que estaban apostados para la cobertura de seguridad en el ex peaje Aunor garantizaron el derecho a protesta, habilitando la media calzada, como lo marca el protocolo que hace poco se ha aprobado, para que puedan manifestarse y hacer conocer su postura esta gente que a medida que iba transcurriendo el tiempo, de 50 pasaron a ser alrededor de 300, con la llegada de personas de otras organizaciones sociales que cuando ya alcanzaron un número bastante abultado y aprovechando en los momentos que pidieron 5 o 6 docentes pasar hasta el baño de las oficinas que están al frente de donde ellos se manifiestan, estos docentes lo que hicieron es apostarse en la ruta y hacer que el resto vaya en apoyo. El personal policial tratando de evitar que se haga el corte total de esa arteria. Es un lugar bastante complejo para hacer un corte. No hay un camino alternativo salvo por Finca La Cruz, por La Higuerilla, La Quesera, que no solo es un camino que está bastante complejo, sino que no todas las personas lo conocen, y por eso se trata de evitar ese corte en Aunor, pero a costa de que tuvimos 2 efectivos lesionados, un masculino y una femenina por los golpes. Se han arrojado todo tipo de elementos al personal policial, la bandina, a los uniformes, a la cara de los efectivos, y esto, por supuesto, terminó con la resistencia de la policía, que no permitió que se tome la totalidad de la ruta. Ahí también los autoconvocados hacen referencia a un exceso policial, digamos. Ellos hacen referencia a la palabra represión, que es una palabra que nosotros no utilizamos, pero que sí los manifestantes indican en diferentes declaraciones en el día de hoy. Bueno, lo que se hizo es tratar de sostener la línea. En realidad, en todas las imágenes que se pueden que aportaron, justamente que están cortadas, como siempre editadas, es el avance de ellos hacia la ruta, de no al revés, sino que es la resistencia de la policía para que no se gane esa arteria y no se termine de cortar la ruta. Y en ese sentido hubo el forcejeo, el enfrentamiento, la utilización de una paintball, que es la única que estaba en el lugar y que no es un arma de fuego, tampoco dispara posta de goma, sino que dispara pelotas de pintura. Es una pintura neumática que arroja pelotitas cargadas con pintura, que son marcadores. Están autorizadas para el uso del primer nivel del uso de la fuerza pública, valga la redundancia, en ese orden, ¿no? Porque está marcada la intervención policial con esos niveles de uso de la fuerza pública, y esta pertenece justamente al primer nivel, que es el disuasivo. Hubo muchas agresiones, por eso decía al principio que es lamentable. Ese enfrentamiento todo el tiempo se dialogó, se habló para evitarlo, y lo que se quiere hacer es terminar ganando la ruta para terminar
provocando ese conflicto. Esto se puso en conocimiento de la Fiscalía, José. Inmediatamente se hizo saber a la Fiscalía el nivel de provocación que hay de parte de los manifestantes y que de seguir sosteniendo el derecho a circular de las personas, seguramente ese enfrentamiento iba a arrojar saldos más negativos de los que tenemos hasta ahora. ¿Y qué decisión se tomó al respecto? La Fiscalía inmediatamente dispuso la presencia de los fiscales Rivero y González, Sí. el coordinador de los fiscales y el fiscal de derechos humanos, que muy acertadamente se constituyeron en el lugar, dialogaron, pidieron a los manifestantes que respeten el protocolo y que no cometan el delito de interrumpir el tránsito vehicular, pero tampoco se logró mucho con ese diálogo porque existe la presencia de algún representante de gobierno. Lo cierto es que en este momento tenemos 40 kilómetros de vehículos varados desde que se hizo el corte. Están en el kilómetro 13 a la altura de la entrada a Finca La Cruz. Está habilitado para que aquellas personas que conozcan y tengan vehículos apropiados puedan circular por ese lugar haciendo una vuelta gigante para poder acceder a Salta, que se encuentran a no más de 4 a 5 kilómetros del expreso Honor. La verdad que es un despropósito y un avasalamiento de los derechos de las otras personas lo que está pasando. Eso es lo que queremos evitar. Se garantiza todo el tiempo que prevalezcan los dos derechos, pero cuando no hay, cuando una de las partes no tiene la voluntad de respetar los derechos de las otras personas, es cuando termina ocurriendo esto, ¿no? Y el pedido justamente en la consulta de la institución policial es de que haya una persona que sirva de modo de veedor de lo que ocurre, porque hay situaciones que son tan complejas, José, que el sostener la libre circulación y los derechos de las otras personas hace que este enfrentamiento sea totalmente inevitable, por lo menos de parte de la policía, pero sí evitable por de parte de los manifestantes que no tienen la voluntad de hacerlo. En estos momentos, ¿el corte es total del ex peaje a Unor? Nunca dejó de ser un corte total. Tuvimos una cantidad de 40 kilómetros, hoy reducida, en este momento reducida un poco por aquellos vehículos que terminan optando por ir a dar la vuelta por la cornisa. Pero digo, Miguel, no están permitiendo el paso ni siquiera cada 30 minutos esta modalidad de corte. De hecho, tenemos estas imágenes en vivo de lo que está ocurriendo, de cómo está justamente el sector de las casillas del ex peaje a Unor. No permiten el paso, no han marcado un tiempo para que los vehículos puedan ingresar o salir de la ciudad de Salta. No, justamente eso le manifestaron a los fiscales de que no van a ceder con el corte hasta tanto no haya un funcionario que se presente en el lugar para dialogar con ellos. Pero bueno, también hay que analizar un montón de cuestiones, ¿no? Porque el riesgo que significa, si bien los fiscales van con la custodia policial a ese lugar, los niveles de violencia y de provocación que hay son muy grandes. Y bueno, hay que estar en la situación y tratar de decidir afrontar en este momento ese tipo de diálogo. ¿Qué está ocurriendo en el interior de la provincia? Porque hoy teníamos imágenes, de hecho, de manifestaciones en Quijano, manifestaciones en Metán, en Rosario de la Frontera, en Salvador Massa. ¿Qué está pasando? ¿Qué panorama general tenemos de lo que está pasando en el interior provincial con respecto a esta manifestación? Si nosotros seguimos trabajando también con una cobertura en Quijano, 20 personas que se están manifestando de forma pacífica, San Antonio de los Cobres, 5 personas, y en la mayoría de los casos docentes autoconvocados. En Pichanal, 35 personas que hacían interrupción de tránsito vehicular sobre la ruta 34 en forma intermitente. En General Güemes, 30 personas que estaban hasta hace media hora aproximadamente, ya han levantado el corte. Se desplazan también hasta el peaje a Unor. La mayoría de las localidades cercanas lo están haciendo. Cafayate se levantó la manifestación, Quebracha el 25 docente, Mosconi, Salvador Massa, Coronel Cornejo, Aguaray, Rosario de la Frontera, en el Tala, la Merced. Hay manifestaciones en la mayoría de las rutas provinciales y nacionales de nuestro territorio, pero en la mayoría de los casos, José, son cortes intermitentes. Por eso no se entiende la voluntad y la decisión de hacer un corte de esas características en un lugar donde no tiene
tiene una alternativa para los transeúntes de poder optar por otra vía para ingresar a la ciudad de Salta, salvo una que está muy deteriorada y hace muy complejo el tránsito y es muy confuso. Ustedes, si alguna vez pudieron transitar por esa ruta, terminan llegando al parque industrial. Y luego la otra opción es ir a dar la vuelta por Jujuy. Exacto. Y entrar por la cornisa. Por la cornisa. Miguel Velardes, estaremos atentos a la información que pueda surgir en estas horas de la protesta de autoconvocados, especialmente en el expeaje A1. Gracias por atendernos y por actualizarnos la información del estado de las rutas. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Miguel Velardes, el responsable de prensa de la Policía de la Provincia, en una jornada que decíamos, los docentes autoconvocados también, personal de salud, aunque manifestantes de la salud pública lo hicieron en diferentes hospitales de nuestra ciudad. Se veía en diferentes nosocomios cómo se estaban manifestando en un momento en el materno infantil. También se manifestaron cortando la calle Sarmiento en la mañana del día de hoy frente al Hospital del Milagro. De alguna forma un grupo se fue uniendo con el reclamo de los docentes autoconvocados. En un nuevo día de reclamo del personal de salud, un grupo de profesionales y personal de salud autoconvocados llevó adelante en la jornada de hoy marchas en el materno infantil, en el Hospital del Milagro y en otros nosocomios de la provincia. Acá está todo el personal de salud, digamos, autoconvocado. Hay otro grupo que está yendo para UNOR, junto a los compañeros docentes. Seguimos movilizando, otro día más de lucha, otro día más de paro, sin recibir ninguna respuesta del gobierno. Nosotros le elevamos un petitorio para que sea tratado en la mesa de negociaciones con la intergremial. Y el compromiso de los funcionarios del GRAMUR era que antes de que se sienten a negociar en la antes que den comienzo a la paritaria, nos iban a responder que de esos puntos se podía dar cumplimiento. Eso no ocurrió y otra vez más quedamos a la deriva, quedamos a merecer de lo que arregle la intergremial con el gobierno, que ya sabemos y por eso estamos acá autoconvocados, porque los gremios no nos representan. Por nombrar algunos puntos, ¿qué es lo que están pidiendo concretamente? Estamos pidiendo aumento al 50% del sueldo básico. Estamos pidieron también que se nos incremente el porcentaje de antigüedad de lo que actualmente cobramos hoy por año, que hay un 2%, una miseria. Estamos pidiendo que todos los compañeros que están contratados, que entraron en la época de pandemia, pasen a designación, porque ya han pasado más de 2 años. Nos dijeron que estaban incluidos en el presupuesto 2023 y no sabemos por qué todavía, si estaban incluidos en el presupuesto 2023, todavía no han comenzado el pase de designación. ¿Será que se le han gastado esa plata en la campaña? Estamos pidiendo también que los otros contratos, porque hay muchos contratos en situación irregular, que se regularicen, porque tenemos compañeros que están cobrando 30.000, 60.000 pesos por mes. Imposible llegar con eso ni siquiera a mitad de mes. Esos son algunos de los puntos de los que estamos solicitando. Producto de esta marcha, ¿no están prestando servicio hoy? No estamos prestando servicio, ya es el 6º día desde que comenzó esta protesta de paro y movilización. Los bancarios estuvieron a un paso justamente de una medida de fuerza similar. Estamos hablando de un paro. De hecho, la bancaria había emitido un comunicado días atrás referenciando esta situación. El tiempo se acaba, decía el comunicado que había firmado el gremio de la bancaria. Sin embargo, la Asociación Bancaria y las 4 cámaras empresarias de la actividad convinieron en el día de hoy en el Ministerio de Trabajo una mejora salarial del 66% retroactiva a enero último y hasta julio próximo, por lo que el salario inicial de un trabajador en abril será de 312.139 pesos, en mayo 345.000 pesos, en junio 374.279 y en julio un trabajador bancario un salario inicial de 398.271 pesos. Según afirmaron, habrá una nueva revisión del acuerdo salarial en el próximo mes de agosto. Además, el titular de la bancaria, Sergio Palazzo, informó que las partes acordaron el pago de un bono inicial por el Día del Bancario, el 6 de noviembre, de cerca de 343.000 pesos. ...28 de abril del año 2020, en plena pandemia, Rosa Azul, que está